Shalom, mis hermanos, la paz del Eterno sea con todos ustedes, que el Eterno les esté bendiciendo, les esté guardando y les esté prosperando en todo. Que la sabiduría del que hizo los cielos y la tierra, al único y sabio Elohim, Yahshua HaMashiach, sea la gloria, la honra y la alabanza. Para mí es un gran placer estar aquí nuevamente para seguir compartiendo con ustedes el gran gozo que me da de poder hablar de la Torá, de las Escrituras. Y hoy voy a hablar de la paracha número 50, Kitabó. Un poco atrasado estoy porque tuve un problema con el computador, pero gracias al Eterno he podido solucionar el problema. Entonces voy a hablar sobre la paracha número 50, que titula Kitabó, traducido al español es cuando vengas o cuando llegues o cuando entres. Esa es la palabra. Kitabó. La parte kip es cuando. Y tabó es un verbo futuro en el que está diciendo es en un futuro que se va a hacer eso. En un futuro es que el pueblo de Israel va a llegar a la tierra prometida. Ahora yo sé que mucha gente de raíces hebreas y muchos judíos occidentales y muchos religiosos cristianos y también de muchas otras religiones, ellos tienen pensamiento de que la tierra prometida es donde en el Medio Oriente o en el Oriente Próximo. Todos piensan que esa es la tierra que el Eterno le prometió a un pueblo que se llama Israel. Y ese pueblo no tiene que ver con razas, no tiene que ver con religiones, no tiene que ver con denominaciones, no tiene que ver con sentidos políticos ni administrativos. Es un pueblo que solamente se dedica a estudiar, a obedecer, a cumplir y a enseñar la Torá, alejado de la política, alejado de las religiones. Ese pueblo no pertenece sino al Eterno. Ese pueblo lo creó el Eterno y es del Eterno. Él no defiende religiones, él no defiende sistemas políticos, él no defiende economías, él no defiende títulos. Él lo único que hace es enseñar Torah y le enseña gratis, porque para eso dice la Escritura, de gracia recibiste, da de gracia. Así que mi hermano, estamos hablando de Kitabó, cuando vengas, cuando llegues. Y como decía, la gente tiene una enseñanza de que la tierra prometida es allá en el Medio Oriente, allá en Palestina, en Damasco, en Tel Aviv, en Cisjordania, en todo eso. Ellos piensan ahí y muchos se sueñan y muchos quieren irse a vivir allá porque creen que esa es la tierra prometida. Pero si nosotros nos fijáramos y miráramos en la escritura, en Hebreos, por ejemplo, la escritura dice que Abraham, el Eterno le dijo a Abraham, vete de tu tierra o de tu nación, de tu parentela, de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió y fue a ese lugar, muy cierto que llegó a ese lugar, pero la escritura dice que él rodeó la tierra, estuvo por toda ella, la recorrió y en cada lugar que iba hacía un altar.
Pero después de eso, él le tocó que irse porque había hambre, había escasez y se fue a vivir. Después regresó, después volvió y salió. Igual le pasó a Isaac, pero Isaac fue a un lugar más cerca, no fue a Egipto. E igual fue Jacob, salió a Jacob y fue a la tierra de Arán, donde su tío Labán, y volvió y regresó. Pero eso tiene sus significados y eso tiene un simbolismo, es decir, que el pueblo va a regresar a su tierra original. Pero Adán no era original de Jerusalén ni de Israel, porque en ese tiempo no se llamaba ni Israel, ni tampoco se llamaba Jerusalén. Esos son nombres modernos. Eh, Jacob tampoco la conoció como Israel ni como Jerusalén. Así que es una historia más bien humana. Estamos hablando de la tierra literal. Y esa tierra le pusieron Israel, pero la tierra propia de Israel no es esa. Y nunca la ha sido. Y miremos lo que dice la escritura en Segunda de Corintios capítulo 5 verso 1 al 8. ¿Qué nos dice la escritura al respecto? Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, está hablando de este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación, del lugar donde vivimos, porque en nosotros vive un espíritu, una habitación celestial, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Yahweh, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu, del Ruach HaKodesh. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Adón, porque por fe andamos, no por vista, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Adón María Yahshua Hamashiach. Porque por fe andamos, no por vista, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes en el Adón Yahshua Hamashiach. Estamos viendo que la tierra que Él nos dio para vivir no es donde vive o donde se encuentra actualmente el gran conflicto. Ellos viven en conflicto. Ellos viven en zozobra. Ellos viven en angustia. Ellos viven en desesperación. Ellos viven con miedo. Ellos viven con terror. Más el que tiene el Rúa, más el que anda con el Machía, no pelea por una tierra que no es la que el Eterno le prometió al hombre. Al hombre le prometió
una habitación, una casa nueva, una patria celestial, una ciudad nueva, la nueva Jerusalén que va a descender del Chamayín. No es la que está aquí, no es la que hay aquí, no es la física, es la espiritual. Y en esa no habrá enfermedad, en esa no habrá miedo, en esa no habrá terror. En esa no habrá angustia, en esa no habrá dolor. Pero si usted quiere vivir en lo terrenal, sígalo, piénselo, sígalo y créalo. Pero yo no estoy esperando esa tierra. Yo no estoy esperando un tercer templo. Yo no estoy esperando un nuevo cambio de esa tierra. Yo lo que estoy esperando es la nueva Jerusalén. Las calles de oro es la que yo estoy esperando. Yo estoy esperando aquella que dice la Escritura, que tendrá 12 muros, 12 puertas. En esa que no necesitaremos el sol, que no habrá angustia, no habrá dolor, que ese día ya se nos enjuagará toda lágrima. Allá no habrá necesidad ni de sol ni de luna, porque allí mismo estará presente el que dijo, yo el mismo que hablo estaré presente, allí está el Elohim que hizo los cielos y la tierra, allí estará el Marjá que dijo un día, destruye este templo y en 3 días lo levantaré y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y vendrá con la nueva Jerusalén. Esa es la tierra, esa es la que yo deseo. Yo no deseo allá, yo no deseo nada de Palestina, ni esa Jerusalén, ni ese de Tel Aviv. Yo la que deseo es la tierra nueva, cielos, tierra nueva, y la nueva Jerusalén es la que yo, cuando vengas. Y seguiremos hablando. Y vamos a mirar otro texto que dice el Primera de Corintios capítulo 15, verso 44 y 47. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, ánima viviente, y el postrer Adán, el espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Adón, es del cielo. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esa es la tierra. Esa es la nueva. La imagen de lo celestial. Yo lo espiritual es lo que deseo. Yo no deseo lo terrenal, porque yo tengo que despojarme de lo terrenal. Tengo que dejar las cosas terrenales y buscar primeramente las cosas de arriba. Mirarlo de arriba, lo celestial, lo espiritual, lo de la nueva Jerusalén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No ponernos a luchar, a pelear o a discutir o a defender cosas terrenales. Porque si estamos defendiendo lo terrenal, todavía seguimos siendo terrenales. Si estamos pensando que esos líderes religiosos y gobernantes creen que esa Jerusalén allá que está es la tierra que fluye leche y miel, es una gran mentira, es una falsedad. Esa tierra nunca ha fluido leche y miel. Nunca
ella ha fluido leche y miel, porque esa promesa se la dieron a Abraham y Abraham le entendió cuál es la tierra que fluía leche y miel. Y eso cuando Abraham se fue por escasez, el Eterno le estaba mostrando a usted, le mostró a los judíos, a los de la época, cuando entraron, que esa no era la tierra que el Eterno le había prometido, porque ellos sufrieron ahí, ellos tenían, era que poseer la tierra, pero no es la tierra que el Eterno les dijo. Y Pablo dijo, el Rachaúl lo dijo, mas estoy expuesto en estrecho. No sé si partir y estar con el Adón o quedarme aquí. Porque sé que partir con el Adón es ganancia. El morir en Yahshua, el morir en Machía es ganancia. Ir hacia esa tierra es ganancia. Porque cuando morimos, cuando descansamos o cuando dormimos en el Eterno, hemos ganado. Pero si estamos en el mundo, todavía seguiremos expuestos. Bendito sea el nombre de nuestro Marjá. Y no voy a seguir aquí hablando sobre esa tierra. Voy a hablar de otro punto, que es un punto que lo voy a tocar superficial sobre lo que es la fiesta de las primicias. Y porque la escritura le dice en la misma paracha, dice, cuando lleguemos a la tierra prometida. Deuteronomios capítulo 26, versos 1 y 2. Y será que cuando hubieres entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad, y la poseyeres y habitares en ella, entonces tomarás las primicias de todos los frutos de la tierra que sacares de tu tierra que Yahweh tu Elohim te da, y pondrás en un canastillo e irás al lugar de que Yahweh tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y llegarás al sacerdote que fuere en aquellos días y le dirás, reconozco hoy a Yahweh tu Elohim que he entrado en la tierra que juró por Yahweh a nuestros padres que nos había de dar. Entonces viene el mandamiento. Tomarás de las primicias de todos los frutos de la tierra que sacares de tu tierra que Yahweh tu Elohim te da, y pondrás en un canastillo e irás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere para hacer habitar allí tu nombre. Primero, tomará las primicias. Y el pueblo de Israel nunca poseyó la tierra toda. No la poseyó toda. Y vamos a ver lo que dice en Jueces para darnos cuenta de la verdad. Pues voy a hacerles un pequeño recuento de esto. Josué duró 7 años conquistando la tierra. El Eterno le había dado una orden a Josué que después de conquistar la tierra y poseerla a los 3 años recogieran las primicias y las llevaran. Y eso había que hacerlo cada año. Y mire lo que dice la escritura.
Jueces capítulo 2, verso 8. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahweh, siendo de 110 años. Y enterráronlo en el término de su heredad, en Timna, será en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y levantóse pues de ellos otra generación que no conocían a Yahweh, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo. En otras versiones dice lo maldito en los ojos de Yahweh. Y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Yahweh, el Elohim de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Yahweh. Y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Yahweh se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Yahweh era contra ellos para mal. Como Yahweh había dicho y como Yahweh se lo había jurado, así los afligió en gran manera. Mas Yahweh suscitó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, apartáronse bien presto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Yahweh, mas ellos no hicieron así. Y cuando Yahweh les suscitaba jueces, Yahweh era con él juez y librábalos de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Yahweh se arrepentía por sus gemidos y a causa de los que lo oprimían y afligían. Mas muriendo el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y nada disminuían de sus obras, ni de su duro camino. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y dijo: pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz. Tampoco yo echaré más adelante a ellos ninguna de aquellas gentes que dejó Josué cuando murió, para que por ellas probara yo a Israel si guardarían ellos el camino de Yahweh, andando por él como sus padres lo guardaron. Por esto dejó Yahweh a aquellas gentes y no las desarraigó luego, ni las entregó en manos de Josué. Estas pues son las gentes que dejó Yahweh para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociesen, para enseñarlos en la guerra que hicieran fuese a los que antes lo habían conocido. Y esto es la historia de los jueces. Ellos no hicieron sino una sola vez la fiesta de las primicias, porque el resto de fiestas de primicias que hicieron no tenían ningún valor, porque dentro de la tierra de ellos lo único que vivían era maldad. Dentro de su tierra lo único que había era idolatría. Dentro de su tierra lo único que existía era la religión. Así que, ¿qué es lo que hay dentro de mi tierra para yo ir a hacer unas primicias?
Y usted sabe lo que hay que hacer en las primicias. La escritura lo dice, que yo en aquel tiempo que yo tenga la tierra ya poseída, yo tendré en aquellos días un sacerdote para ir a presentar las primicias. ¿Usted tiene un sacerdote ahora? ¿Tiene un templo ahora para que presente sus primicias? ¿Usted tiene posesión de su tierra? Si usted todavía tiene idolatría, si todavía tenemos idolatría, si todavía tenemos religión, si todavía estamos obedeciendo a mandatos de hombres que nos dicen que tenemos que hacer todas estas cosas, que hay que ir, que hacer la fiesta de John Teruel, la fiesta de las primicias. Usted ya poseyó la tierra, porque recuerde lo que dice la escritura, que primero hay que poseer la tierra. Hay que conquistarla, 7 años de conquista. ¿Y qué significa el 7? ¿Qué simbolismo tiene el 7? Tiene completud, santidad, perfección. ¿Ya usted lo tiene? Si lo tiene, ya tiene el sacerdote para llevar sus primicias. Y ya usted sabe lo que tiene que decir cuando llegue a donde el sacerdote. ¿Y qué dice la escritura? No he visto justo que haga el bien y nunca peque. Solamente cuando lleguemos a la tierra, a la verdadera tierra que Él prometió, a la nueva Jerusalén, allá donde no hay maldad, donde no hay iniquidad, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay crímenes, donde no hay pleitos por ambiciones, donde allá yo no tengo que engañar a los beligreses para que me traigan dinero. Bendito sea el Eterno, nuestro Marjá, Yahshua. Bendito sea el Eterno, nuestro Marjá, Yahshua. Cuando llegues a la tierra y tú estás caminando por este mundo, porque tú sabes y yo sé que tenemos que ir a la tierra prometida a presentar nuestras primicias, a pagar nuestros diezmos, que no son físicos ni son económicos, son espirituales. Tú sabes, porque tú tienes una esperanza igual que yo, y por eso nos estamos perfeccionando, pero para llevar las primicias, ¿a quién se las vamos a presentar? Es aquí en esta tierra, donde todavía existe el pecado. Al pueblo de Israel lo llamaron y le dieron la Torá para que viviera en ese pueblo y no pecara. Pero él siguió pecando. Pero el Eterno siguió teniendo misericordia. Nosotros estamos pecando, pero el Eterno sigue teniendo misericordia, porque su misericordia son nuevas cada mañana. El Eterno dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Escucha, pueblo. Usted está celebrando Yom Teruah sin entrar a la tierra prometida. ¿Usted qué está haciendo? ¿Está siguiendo mandamientos de hombres? ¿O está siendo un religioso más?
Usted tiene que, cuando entre a la tierra prometida, cuando la posea, cuando tenga dominio sobre ella, cuando gobierne sobre esa tierra. Y para dominar y gobernar esa tierra necesito ser lleno de la Torá, necesito ser lleno de la palabra, necesito tener el conocimiento, necesito tener la revelación, necesito tener la justicia de Elohim, y esa justicia se consigue en la palabra. Necesito la paz y esa se consigue con la palabra. Necesito el amor, con esa se consigue en la palabra. No es siguiendo religiones, no es haciendo, no es haciendo el Yom Teruah, no es haciendo, llevando las primicias, llevando cosas. No, es llevando los mandamientos, es llevando la Torá, es teniendo el conocimiento, es teniendo la justicia del Eterno. Porque por Él son hechas todas las cosas. Y sin Él, sin Yahshua, nosotros no somos nada. Y Yahshua es la Torá viviente. Si usted no tiene el conocimiento de la Torá viviente, si yo no tengo el conocimiento de la Torá viviente, no voy a poder entrar a la tierra prometida. Perdón, mi hermano, esto no es de ilusiones, esto no es de filosofías, esto no es de mandamientos de hombres, esto está escrito. Aquí en la Torá está escrito. Eso es verdad. Yo tengo que hacer, cumplir, obedecer, vivir, practicar. ¿Qué dice la Torá? El Eterno dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna. No es literal, no es físicamente, no es ir a pelear por un territorio. Yo tengo que pelear es por este territorio, por esta tierra. Por esta tierra es que tengo que pelear. Esta es la que tengo que gobernar. Esta es la que tengo que poseer y esta es la que tengo que dominar para poder entrar a la tierra prometida. Y cuando yo domine esta tierra, yo la gobierne en paz, en justicia, en amor, en verdad, en humildad, en mansedumbre, en paciencia, entonces comenzaré a cosechar y recogeré las primicias y se las presentaré en el día que el Eterno descienda a gobernar este milenio. Le presentaré mis primicias. He aquí los millares de millares. Cuando Yahweh hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes: grandes cosas Yahweh ha hecho con estos. Grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Yahweh, como los arroyos en el austro. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. He ahí las gavillas
que no es un manojo de trigo, literal, es un manojo de trigo. ¿Trigo qué es? La gente, lo que yo sembré, lo que estamos sembrando. Eso es, las gavillas son seres humanos, pero para sembrar primero tenemos que poseer la tierra, tenemos que dominarla, tenemos que cultivarla y esa solamente se cultiva estudiando Torah, obedeciendo Torah, practicando Torah, viviendo Torah, meditando Torah. Y no es una tierra literal, es la tierra que el Eterno nos dio. Es esta, donde vive, donde mora el Espíritu. Esta es la que yo tengo. Esta es mi tierra. No es allá Palestina, no es allá Tel Aviv, no es allá Gerson, no es allá Damasco. No, es esta la que yo tengo que dominar, la que yo tengo que poseer, la que yo tengo que cultivar para poder llevar las gavillas al Marjá, Yahshua Hamashiach. Mi hermano, no piense que esa Jerusalén que vive hoy la gente y que allá viven rabinos, sí viven rabinos. Unos viven engañados, otros sé que conocen la verdad y están esperando al Mashiach. Lo sé, pero es como en el mundo, el cristianismo está esperando y está peleando por una tierra y creen que van a vivir en esa tierra. Lo que es terrenal. Lo que es celestial. Si usted es terrenal, siga pensando que esa tierra es la que usted va a poseer. Y usted seguirá y luchará y peleará, pero yo no voy a pelear ni voy a discutir por una tierra que no es mía. Yo voy a discutir y a luchar por la mía, por la que me dio el Eterno, por esta que tengo que transformar, cambiar para poder heredar la nueva Jerusalén. Mi hermano, mi amigo, el Eterno me le bendiga, me le guarde y le dé mucha paz, mucho shalom y mucha sabiduría. Por favor, le ruego en el nombre de nuestro Marjá, estudie, dígale al Eterno que le dé sabiduría, que le dé entendimiento. Todo lo que está escrito ahí tiene sus significados. No son literal. Y usted quiere llevar unas gavillas, a usted que le gusta diezmar, quiere llevar un diezmo. No es llevarlo en plata, no es comprar espigas, no, prepare su tierra, con mucho amor prepárela para que siembre y recoja las gavillas, para cuando venga nuestro Marjá, usted le diga, Marjá, yo anduve en la tierra de mi rayín, y tú lo sacaste de con mano poderosa y ahora tú me diste esta Torá, estos mandamientos y ahora yo he sembrado y aquí traigo mis gavillas. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá, mas regresaremos a venir con regocijo trayendo nuestras gavillas. Mi hermano, compártalo, dele like y suscríbase a mi canal y en eso me ayuda
El Eterno me les bendiga y me les guarde grandemente.